de reflexión con la ponencia a cargo de nuestra invitada catalana, la doctora y hermana Teresa Forcades Guillo. Ella nació en Cataluña, es médica por la Universidad de Barcelona, especialista en medicina interna de la Universidad Estatal de Nueva York, magíster en teología protestante por la Universidad de Harvard, licenciada en teología fundamental en la Facultad de Teología de Cataluña del Instituto de Teología Fundamental de San Cugat. Realizó con excelencia su tesis sobre la Trinidad y se doctoró con tesis laureada sobre el concepto de persona en la teología trinitaria clásica en relación a la noción moderna de libertad como autodeterminación. Cuenta además con un doctorado en salud pública por la Universidad de Barcelona, con tesis sobre medicinas alternativas, profesora y conferencista internacional, teóloga feminista, escritora y monja benedictina del monasterio de San Bene, del monasterio de la Orden de San Benito, monasterio donde dirige la escuela Sinclair y el máster sobre sabiduría monástica, conocimiento, arte e interioridad. Sus obras, y de coautoría también, La Trinidad hoy, es una selección caprichosa que dice no cronológica. Fe y libertad, una nueva imagen de Dios y del ser humano con Ángela Borghini. Ser persona, sin miedo con Esther Rivas, está en nuestras manos, por amor a la justicia. Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas. La teología feminista en la historia, libro del cuarteto secretario para que por favor no dejen de llevar. Es espectacular y qué bueno que no solamente en ciertos lugares tan alejados se creen grupos feministas, en todas partes debemos recrearlos. Mujeres, espiritualidad y cambio social con Karma Shomo, conversaciones con el gladiador, los retos del Papa Francisco, intercambio epistolar con el filósofo francés Torralba, 8 lecciones sobre el cántico de los cánticos en italiano, el cuerpo, alegría de Dios en italiano, entre otros. La ponencia la ha denominado la autoridad religiosa como factor de riesgo para el abuso sexual. Que nombre tan fantástico, por decirlo. Con atención y respeto la escuchamos, doctora y hermana Teresa Forcades Guillo. Muchas gracias, Luz Marina. Aquí va a ir bien, esta es la pizarra, la dejamos aquí detrás. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, no voy quizá a apuntar tanto, pero me irá bien, porque iniciaré pues, con un poco de cronología de esto que da razón al título de la autoridad religiosa como factor de riesgo del abuso sexual. La doctora Luz Marina ha dicho que soy monja benedictina. Yo entré en el monasterio en 1997, o sea, hace 26 años, y 2 años después de haber entrado, en 1999, me pidieron que tradujera unos documentos para el Congreso de Abades que tiene lugar de hecho cada 4 años en Roma, y en este caso iba a tener lugar el año 2000, del cual fui traductora del inglés al español. Para ese congreso me llegaron unos papeles de una psicóloga, doctora en psicología y monja benedictina norteamericana, que se llama Esther Feynman, y que trataban de un tema que es el abuso, no de los niños, que luego voy a hablar también de ello, sino el abuso de las monjas por parte de eclesiásticos que tenían sobre ellas jurisdicción eclesiástica. Esto para mí, que acababa de entrar en el monasterio, no había hecho ningún voto, esto fue un escándalo, leer esos papeles. Yo traduje y fui a ese congreso pensando, cuando esto se sepa en este congreso, cuando se dé a conocer, cuando los abades discutan de ello, pues aquí habrá un antes y un después en la iglesia. Bien, pues traduje, fui al congreso, hice de traductora, se presentaron estos papeles y no pasó nada. A partir de ahí, esto voy a apuntar, tenemos
Espera, que no veo. Perdón. Entonces voy a apuntar aquí, diríamos 1999 o el Congreso de 2000. Al año siguiente, ¿se ve un poco estos números? ¿Sí? Al año siguiente, el año 2001, el National Catholic Reporter, estas son las iniciales de una revista que es la más importante de la Iglesia Católica en Estados Unidos, se llama así, el Reportero Católico Nacional, National Catholic Reporter de los Estados Unidos, publicó, y eso también fue por primera vez, no las investigaciones de Esther Fangman, que yo ya conocía, sino las de otra monja que se llama Maura O'Donoghue. Maura O'Donoghue. Esta monja, además de monja, la otra era psicóloga y doctora en psicología, esta era médica y médica misionera. Entonces ella, en el año 1994, había realizado y dado a conocer a las autoridades eclesiásticas, sin ninguna respuesta, y por esto en 2001 esto aparecía en un periódico, porque no hubo respuesta institucional, lo que Maura O'Donoghue había estudiado durante más de 20 años y finalmente recogido en un informe que ella escribió en 1994, esta monja irlandesa médica, que ahora está ya muerta, murió en el 2015, pero ella había recogido personalmente testimonios que acreditaban el abuso sexual por parte de sacerdotes contra monjas en 22 países diferentes, entre los cuales la mayoría eran países africanos, pero no solamente. Estaba también Italia, estaba Roma, estaba los Estados Unidos, estaba Irlanda, que es de donde ella era, estaba Colombia, en ese caso porque no había conocido personas aquí, estaba las Filipinas, estaba la India, estaba Papúa Nueva Guinea y los demás eran todos países africanos. Ella argumentó, Maura O'Donoghue, que hacía muchos años, ya era una mujer mayor en este momento, que hacía de misionera, que había habido un cambio en estos abusos sexuales a partir de 1984 en adelante. Especialmente les comentaré lo que pasó en el año 1988. ¿Por qué ese cambio? Es porque, si ustedes recuerdan, en 1984 ocurrió algo que se llama el virus del HIV, la SIDA, ¿no? Entonces ahí apareció esta enfermedad de transmisión sexual, pues que hizo que algunos de estos sacerdotes que encontraban su satisfacción sexual con prostitutas, pues temieran que ese contacto con prostitutas les iba a contaminar con este virus que pues no sabían sus consecuencias y parecían, y de hecho también eran terribles. Y entonces es cuando empezaron a asediar y a buscar sus estrategias para poder satisfacer esas necesidades sexuales con novicias que eran vírgenes y que estaban en un monasterio. Entonces, esto hizo que en el año 1988 hubiera una congregación en un país africano que, de la misma congregación, 29 monjas quedaron embarazadas por esas violaciones o esos contactos sexuales, de la misma congregación, para que vean la magnitud de lo que estamos hablando. La superiora de esa congregación fue a presentar sus quejas formales al obispo, pero el obispo, pues en este caso formaba parte de esta situación de abuso, y lo que hizo fue destituir a la superiora religiosa de ese caso que trataba. Bien, todo esto que les estoy contando lo reflejó este periódico, el más importante de Estados Unidos, en 2001. ¿Cuál fue la respuesta institucional de la Iglesia Católica? Porque todo esto ocurre en el seno de la Iglesia Católica. Luego haré referencia a otro tipo de autoridad religiosa, pero de momento les estoy hablando solamente de la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál fue la respuesta? En ese momento el Papa era Juan Pablo II, pero hacia el final de su vida, y el portavoz vaticano era Joaquín Navarro Valls, un español. Él se presentó, no tuvo más remedio que dar la cara, cosa que no había dado en los años precedentes, porque cuando Maura O'Donoghue hizo su informe, lo envió a las autoridades eclesiásticas, y ahí ignoraron totalmente. Cuando finalmente sale en la prensa no pueden ignorar más, y entonces se hacen unas declaraciones en las cuales el portavoz dice que es cierto, que son conscientes de esta realidad, que es terrible, que son unos pocos sacerdotes limitados a unos pocos países de África. Y con esto cubre la situación.
cuando en el mismo informe se hablaba, como les he dicho, de Italia, se hablaba de Estados Unidos, se hablaba de Irlanda, pero es que además, aunque solo fueran unos pocos países de África, esto es suficientemente grave como para que se le dé otra respuesta. Ahí tenemos una pérdida de oportunidad terrible en cuanto a dar una respuesta. La realidad de la vida es compleja y en cualquier institución, también en una institución religiosa, puede haber evidentemente personas abusadoras. Esta es la teoría, en inglés se llaman the bad apples, ¿no? Las manzanas podridas, lo dicen así. Bueno, pero cuando la institución responde de la manera que la institución católica estaba respondiendo, ahí ya no tenemos un problema de más o menos manzanas podridas, lo que tenemos es un problema institucional. Y es de ello que me parece importante hablar un poco más, ¿no? No es el problema de unos pocos o muchos, pero limitados, es un problema de cultura institucional, lo que aquí ocurrió, y como veremos, quizá haya también una cultura más allá de la institución que podamos también decir algo acerca de ello. Bien, pues esto ocurrió en el 2001, tampoco tuvo mucha repercusión, seguramente ninguno de ustedes se acuerda de esto o tuvo conocimiento, pero en el 2002 lo que ocurrió, pues ya sí tuvo otra repercusión, fue no en el National Catholic Reporter, sino en el Boston Globe. En el Boston Globe, hablando de, no que esta mañana estamos hablando de aproximación interdisciplinar o multidisciplinar, está bien la psiquiatría, está bien la psicología, la judicatura, la medicina, pero los periodistas también. Cuando hacen su trabajo y lo hacen bien, si no fuera por esto, aquí no se mueve ficha porque ya lo ven, ¿no? Bien, el Boston Globe hizo una investigación extraordinaria, que además se hizo luego una película, ¿no? Que es esta de Spotlight. Pues eso sí fue entonces imparable, diríamos. Y fue imparable, se centraron en el caso de un sacerdote que se llama John Geoghegan, y que realmente, como verán, es una excepción dentro de estos delitos cometidos por sacerdotes, pero fue lo que necesitaron para llamar la atención. Yo estoy de acuerdo con esta estrategia, porque cómo vamos a remover, cómo vamos a conseguir que la inercia de una institución, como en este caso la Iglesia Católica, se dé cuenta, ¿no? Salga de esa inercia. Bien, pues lo hicieron centrándose en uno de los casos más, diríamos, deleznables, que es de un sacerdote católico que había abusado de más de 130 niños. Y además, un sacerdote que abusaba de niños pobres. Y el ejemplo que dieron en el Boston Globe, pues esto está probado que fue así, pues es el de, por ejemplo, acercarse a una familia pobre que el padre acababa de cometer suicidio y la madre tenía 7 niños. Se acerca y a uno de los niños, el de 12 años, después de consolar a su madre y estar un rato pues, escuchando a la familia y cogiendo su confianza, dice: me voy a llevar al niño de 12 años a comer un helado. Se lleva al niño que acaba de saber que su padre se ha suicidado a comer el helado, le compra el helado, le consuela, vuelven en el coche y antes de llegar a su casa para el coche y entonces continúa consolando y el niño llora un poco y en ese momento es cuando le pone la mano en el muslo, le acerca la mano en la entrepierna y el niño se queda helado. Lo hemos visto antes, ¿no? Con una incapacidad de respuesta ante eso, le empieza a masturbar el sacerdote al niño, se empieza a masturbar él, ya se satisface y entonces le dice, también lo han dicho mis compañeros, bueno, esto va a ser nuestro secreto. Entonces esto tú no lo dirás a nadie y le haces pues su, diríamos, preparación emocional cognitiva a este niño que está completamente en shock. Llegan a la casa como si nada hubiera ocurrido, su madre ahí muy agradecida, venga otro día, etc. Y el niño con una incapacidad de respuesta ante esto, ¿no? Este sacerdote, pues otra cosa que hacía con otra familia que tenía 5 o 6 niños muy pequeños, en este caso de menos de 7 años, pues él dormía en la habitación con los niños y se ponía a rezar de rodillas mientras les pedía a los niños que le masturbaran. Cosas que son extremas, que esto no ocurre habitualmente, no estoy intentando decir esto, pero para que vean la estrategia, pero además estrategia cierta, no es que se lo inventaron los periodistas. Cogieron esto y esto, claro, cuando se publica por un periódico de prestigio, pues esto tuvo un shock que aún dura hasta hoy en día, ¿no? Esto hizo que realmente se
tomaran conciencia diferentes estamentos y algunos interesadamente y otros pues con toda su honestidad de querer saber la verdad, otros como aprovechando ese momento contra una institución que también es cierto molesta ciertos intereses, siempre la complejidad de la vida como la entendemos, y esto hizo que la presión sobre el cardenal, en este caso Bernard Law, de Boston, fuera clarísima para que a este sacerdote, esto es un caso de pederastia extrema, evidentemente lo sabía la diócesis. Este es el problema, este niño abusado de 12 años ahora es un adulto y fue uno de los que presentaron cargos contra el sacerdote, y él decía, por terrible que fuera lo que me hizo a mí, yo esto lo podría entender, lo que no entiendo es la institución que le protegía. Lo que yo no entiendo es que si ya se sabía, o sea, cuando él descubrió que cuando le abusó a él y había abusado de 100 niños antes, pues esta persona ¿cómo se lo va a tomar esto? Hoy vamos a hablar de perdón, luego ya llega a eso, pero ¿cómo se lo va a tomar este niño? Pues evidentemente la rabia es infinita y las ganas de pues, compensación de algún tipo y de castigo. Este sacerdote en 2002 ingresó en prisión con una condena de 9 a 10 años de prisión. ¿Y qué pasó al cabo de un año? Fue que le asesinaron dentro de la prisión. Otro interno de esa prisión de Boston que estaba cumpliendo una condena de cadena perpetua por haber asesinado a un adulto que le intentó violar cuando era un adolescente. Entonces luego le cogió a este otro y le estranguló y le mató saltándole encima del pecho. O sea, terrible esa situación para que se vea ejemplificada esta cadena de violencia. ¿Quién le va a criticar a este por haber hecho esto? Pues yo no seré quien le critique, pero está claro que por esto dice, pero ¿dónde cómo va a acabar esto? ¿No? Y ustedes pues aquí en Colombia conocen qué es la violencia y la contraviolencia, y como uno que le acaban de asesinar al ser más querido de la forma más brutal, como le va a otro a decir, no, usted tiene que perdonar y yo le voy a explicar cómo se tiene que hacer. Pero por otra parte, ¿dónde vamos con esto? ¿No? Está en este momento pues la guerra que no la única, ni mucho menos, pero la que más ocupa los medios de comunicación, Rusia y Ucrania. Bueno, ahí tendrá que haber paz en algún momento, ¿no? ¿O cómo se termina esto? ¿Vamos a aniquilar a todos los rusos uno por uno? ¿O con matar a Putin ya es suficiente? ¿Cómo nos imaginamos que estas situaciones de violencia extrema puedan tener qué tipo de horizonte, qué tipo de resolución? Pero voy a continuar un poco más con esto porque ahí, bueno, como les decía, estos papas responsables, pues ahí estaba Juan Pablo II. En 2005 es cuando Benito XVI entra en el papado, muere Juan Pablo II, y Benito XVI, como quizás saben ustedes, pues le pasa esta circunstancia, ¿no? Empiezan a salir un caso tras otro. De hecho, aquí Jorge dijo que hizo una búsqueda en 0,1 segundos, le salieron más de 1 millón, ¿no? Si usted hubiera visto, evidentemente nadie puede, una persona sola no puede mirar 1 millón de referencias y saber de qué van, pero si las hubiera mirado, seguramente de ese millón que encontró, más de 1 millón, el 90% serían de la Iglesia Católica. Esto es la proporción que existe. Pero esto quiere decir que la Iglesia Católica tiene entonces una proporción de abuso superior a las otras iglesias, superior a las otras religiones, superior a la población general. Pues todos los estudios que recientemente he escrito un capítulo para una publicación internacional sobre este tema, por tanto, en la medida que he podido, porque ya se comprende que con millones de referencias nadie puede pretender haber exhaurido, que ha agotado el campo, pero en la medida en que eso no fue posible, mi información que les doy hoy es que no parece que haya ninguna evidencia de que la Iglesia Católica tenga una incidencia mayor de abusos, pero menor tampoco. Es decir, está alrededor en la Iglesia Católica de un 4%, eso sería el 4% de los sacerdotes, que pueden decir esto es muchísimo, como quiere decir 96% no tiene nada que ver con el abuso, ni nunca lo han cometido ni lo van a cometer, pero hay un 4%, pero eso es aproximadamente lo que pasa con los padres. Es decir, la mayoría de padres no van a abusar nunca, o madres, porque recojo también lo que Gladys decía, ¿no? También mujeres abusan. Bueno, no la mayoría. Estos son los datos, luego vamos a ver que a lo mejor hay datos ocultos, porque esto también lo creo. Pero con los datos que tenemos, no parece que en la comunidad judía, por ejemplo, ahora se han escrito varios artículos de comunidad judía ortodoxa, pero también liberal, sale más o menos esta proporción, aunque tenemos mucha menos información para poder valorar bien esto de los porcentajes. En comunidades mormonas, en las comunidades amish, en las comunidades
musulmanas, en las comunidades protestantes, luteranas, en diferentes religiones, los mormones, los cuáqueros, en las diferentes religiones donde esto se ha podido estudiar, parece que es una realidad en las familias y, por supuesto, en el mundo, diríamos, civil, en las escuelas de teatro, en las escuelas de baile, en los gimnasios o en las que se entrenan para deportes de élite, en cualquier lugar donde ese contacto entre adultos y adolescentes o niños se produce, lamentablemente existe esa proporción y esa violencia. La investigación se ha centrado en la Iglesia Católica de una forma absolutamente desproporcionada. Yo, diríamos, me alegro, entre comillas, porque es una oportunidad para poder, al menos en esta institución, tomar este tema en serio y profundizarlo. Pero, como les digo, esto es importante también conocer un poco estos números, cómo parece que son en realidad. Este 4% de sacerdotes, ahora tendríamos que hablar de un 2%, pero sería un 2% dentro de este 4%. Es decir, ahora lo digo un 2%, no quiero decir un 2% de todos los sacerdotes, sino un 2% del 4% que abusa, serían este John Gilligan. O sea, que este no era solito, hay más sacerdotes con un perfil de este tipo, que sería una pederastia, un predador pederasta agresivo. Existe esto fuera y dentro del sacerdocio. Y cuando se es sacerdote y se tiene este perfil, pues se hace lo mismo que cuando no se es. Y eso sería, como les digo, un 2% del 4% de sacerdotes que abusan. Así como les estoy diciendo que no hay una mayor incidencia cuantitativa de abuso en la Iglesia Católica, sí hay, sin embargo, un daño mayor de las personas que son abusadas por parte de sacerdotes. Ahora intentaré explicar un poco por qué esto puede ser así. Aún un par de datos más de números serían, esto me sorprendió en los diferentes estudios, porque ha habido estudios en Estados Unidos y evidentemente en Alemania que han abarcado todas las diócesis de ese país y por tanto pues tienen un peso cuantitativo importante. Más del 55% de estos sacerdotes que abusan, esto lo hacen una sola vez. Esto es importante porque, bueno, pues también hemos visto, ¿no?, esta cuestión repetitiva, pero esto también es algo que correlaciona con la mayor parte de los abusadores. Se llaman abusadores ocasionales, ¿no? Pero esto, permítanme que cuando digo ocasional, esto no deje relajar, porque para el que le pasa, pues esto es el 100%, o sea, a mí me ha pasado. No digo a mí personalmente, pero al que me ha pasado dice, bueno, pues es ocasional, pero me toca a mí. Por tanto, el daño puede ser terrible, como hemos visto. Pero también está bien que les comparte esta información. Y el 63% lo hacen en su casa, o sea, en casa del sacerdote, porque estos niños pues, pueden llevárselos a su casa al sacerdote. Y lo que sí que me sorprendió, y parece ser un dato diferente con la población general, o de hecho con el mundo no católico, sería que menos del 20% de sacerdotes abusadores penetran. En cambio, hay más de un 80% de no católicos abusadores que su ejercicio de abuso es la penetración. ¿Por qué esto es así? En estas estadísticas hay varios estudios que muestran al sacerdote católico como involucionado sexual y psicológicamente. Es decir, según qué formación de seminario, y si aquí hay algún sacerdote, o bueno, pues luego, no, si quieren lo hablamos en el diálogo, pero es cierto que ha habido lugares muy abiertos, progresistas y muy de favorecer la madurez humana, pero aún existen, y este Papa Francisco está intentando que esto desaparezca, pero aún existen formaciones sacerdotales en seminarios de 200 personas o más, donde la persona pasa de una, bueno, diríamos que no supera nunca la actitud infantil ante pues, un sistema autoritario que supuestamente le protege, que además es clerical y le da una idea de sí mismo pues, exaltada, y eso permite que se sea adulto y se sobreviva en un mundo pues, que es complicado, pero sin una madurez suficiente. No sé si me estoy explicando. Esto cuando yo en mi monasterio hablé una vez a las compañeras de el hecho que en el feminismo se critica el patriarcado porque se dice es que el patriarcado por una parte dice que las mujeres son
inferiores a los varones, pero por otra es en el patriarcado donde se crearon frases como los hombres son como niños. ¿Y esa frase de dónde viene? Parecería que esa frase debería nacer en una sociedad que es matriarcal, ¿no? Porque como que menosprecia al varón. Pero no, ustedes sabrán que en las sociedades patriarcales hay esa mirada de la mujer hacia el varón como si le tuviera que proteger porque, bueno, pues necesita que le aplaudas y si no le aplaudes, pues no se siente seguro, ¿no? Por tanto, esto les estaba comentando a las compañeras que esa expresión, los hombres son como niños, y una de las compañeras monjas del monasterio dijo, una mayor de 80 años, dijo, sí, los hombres son como niños y los sacerdotes como dos niños. Entonces me quedé, no, porque ahí yo entendí que es como yo creo que Dios nos ha hecho a todos para la igualdad más absoluta, hombres, mujeres, de cualquier persona, cuando se violenta esa igualdad hay como algo que está siempre tendiendo a buscar otra vez la compensación. Pues si el patriarcado social está violentando así, pues en una institución donde se niega la representatividad litúrgica a las mujeres y hasta ahora, que esto ha cambiado recientemente, pero al menos en el papel, pero hasta ahora se niega también en esa institución a las mujeres la representatividad o la participación en la toma de decisiones, eso se violenta aún más y por eso esa hermana dijo dos, como dos, y intentaba recuperar pues el equilibrio perdido. Continúo. En el año, aquí tenemos, ¿no?, toda la elección del Papa Francisco, toda esta multiplicación que habrán ustedes pues oído de abusos de sacerdotes católicos en diferentes diócesis, todas esas compensaciones económicas que, bueno, de hecho ayer yo hice un poco de vuelta en onda con un historiador que en un momento dado pasamos ante una casa y me dijo, esto era la casa del obispo. Y dije, ya no es, dijo, no, porque hubo un caso de abusos y lo tuvieron que vender. No tuvieron que vender la casa del obispo por ese caso. Es decir, que esto ha ocurrido en todas las diócesis, o en muchas de las diócesis católicas en todo el mundo. En 2019, ahí, porque en todo esto, fíjense, todo lo de los abusos de los niños, pero ¿dónde han quedado las monjas? Porque ahí tuvimos el caso de las monjas que inició, a cuando le hicieron ni caso, luego apareció el caso de los niños y todos estos años ha sido centrado en este caso de los niños. En 2019, el Papa Francisco dijo, yo soy consciente de que en la Iglesia no solamente tenemos un problema de pederastia, también está el problema del abuso sexual hacia las monjas. Y él dijo, hay sacerdotes que tratan a las monjas como esclavas sexuales. Y me dice, hombre, pues se puso bravo el Papa, ¿no? Bueno, está bien, tiene su mérito, pero es que antes de que él lo publicara, lo publicó una revista, que le recomiendo, que se llama Mujer, Mundo e Iglesia, que dirigía, ahora no, Lucetta Scarafia, en Roma, y que era una revista del Observatorio Romano como para profundizar en este papel de las mujeres en la Iglesia. Y en el 2018, en esta revista, se habló del abuso laboral de las monjas. Y el abuso laboral quiere decir monjas que están en Roma, por ejemplo, haciendo servicios para casas de sacerdotes o con los obispos, y pues ellas lavan y limpian y cocinan, y a la hora de comer, pues ellas en la cocina, pero esto estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de monjas y sacerdotes, estos somos todos hermanos, qué tipo de iglesia, de comunidad estamos construyendo, como eso se normalizó, ¿no? Y no sé qué país africano, con todo el respeto por los países africanos, que decir eso no tiene que significar, ya lo entendemos, porque ahí la civilización nos llevó a uno, por supuesto no, pero es que además tiene más simple que esto ocurra en Roma, ¿no? Entonces estas monjas normalmente son monjas jóvenes que vienen de países pobres, por ejemplo de Brasil, pero muchos otros, y que sus congregaciones ya hacen un gran esfuerzo para enviarlas a estudiar a Roma. Ellas llegan a Roma con toda la ilusión de estudio, pero tienen que ganarse la vida, el sustento, porque no les pueden apoyar desde sus países. Entonces, estupendo, pues voy a hacer labor de limpieza en casa del sacerdote X, con unas circunstancias, como le digo, de abuso laboral extremo, pero además ahí ya se ve también cómo se facilita luego este abuso sexual, puesto que el servicio en esta casa particular del sacerdote, pues es dependiente de ese servicio que esta persona va a poder apoyar a su formación y a lo mejor enviar dinero pues a su familia, como ocurre en tantos casos. Bueno, pues esto se publicó en el 2019
y salió una película, que es una coproducción entre Alemania y Francia. Esto es un canal de televisión cultural europeo que se llama Arte, y en el mismo año 2019 publicaron un documental de 1 hora que se llama El otro escándalo de la Iglesia, y ese es el escándalo de los abusos contra las monjas, en los cuales recogen todo lo que Maura O'Donoghue estuvo investigando por tantos años, y por ejemplo recogen el caso de una monja que tuvo este abuso sexual, quedó embarazada, recogen como práctica habitual que las monjas embarazadas se las obligara a abortar, con lo cual es una hipocresía mayúscula de la institución que está condenando, señalando y denigrando a las mujeres que abortan, y al mismo tiempo, pues, en su interior, no solamente, vuelvo a insistir, no es que sean 4 manzanas podridas, sino una institución conocedora y tolerando esta situación. Y, bueno, pues el caso extremo de una mujer que el sacerdote la había dejado embarazada, una monja, la obligaron a abortar, ella murió en este aborto clandestino, y ¿quién le ofreció su misa de funeral? Pues es la misma, ¿no? Esto, pues en esta película, el escándalo fue tampoco, no tan mayúsculo, pero suficiente como para que, no les cuento todos los detalles, pero intentaron obligar a que se retirara este documental. Luego ahora se puede ver por internet, si alguien tiene interés, está traducido y se llama así, El otro escándalo, monjas abusadas, el otro escándalo de la Iglesia. Entonces, ante toda esta situación, aquí se plantea el tema, como he dicho, y como es el título de este foro, esto se titula La fuerza del amor, el poder del perdón. Entonces, ante esta situación, ante lo que hemos oído antes, ¿no? Ante qué significa esto, cómo se enfoca esto del perdón, dónde se coloca esta realidad, porque uno podría recordar, y si quizá muchos de ustedes pues conozcan estos pasajes del Evangelio, como hay un pasaje en el Evangelio de Mateo que se llama, bueno, Jesús dice que se tiene que perdonar 70 veces 7, y eso de 70 veces 7 quiere decir perdonar siempre, porque el número 7 en la cultura semítica significa la totalidad. Entonces, si 7 es la totalidad, como los 7 días de la semana en que se culminó la creación, entonces el día séptimo es el día de la totalidad. Decir 7 es decir siempre. Decir 70, por eso Pedro le pregunta, ¿no?, a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, queriendo decir. Y la respuesta es 70 veces 7. Al lado de esto tenemos, en este mismo contexto de Mateo 18, está esa parábola que Jesús cuenta de un ministro, un sirviente del rey, al cual pues el rey le exige que pague su deuda, y es una deuda astronómica, es como si dijéramos 15.000 millones de euros, en cambio actual, una cosa absurda que no se puede pagar de ninguna manera. Y ese sirviente pide de rodillas que no le perdone, sino que le retrase el pago, que le va a pagar todo, pero que no le meta en prisión. Y el rey, sorprendentemente, no solamente acepta ese retraso, sino que le condona la deuda, absolutamente. Le perdona todo, y entonces, bueno, el sirviente está jubiloso, sale de la presencia del rey, y en cuanto sale por la puerta, se encuentra con otro sirviente que le debe a él, pues pongamos, 200 euros. O 2.000 a la proporción, pero a él le acaban de perdonar 15.000 millones. Y ese sirviente hay un diálogo que desde el punto de vista literario es muy interesante, porque es exactamente paralelo del anterior. El sirviente le exige a su compañero que le pague, el compañero se pone de rodillas como él se había puesto pocos instantes antes, y le ruega que le retrase ese pago, que no le ponga en prisión. Y el sirviente, al cual le acaban de perdonar todo, le dice al otro que no, y por tanto que le pongan en prisión a él y a su familia hasta que lo pague todo. El rey se entera de lo que acaba de ocurrir, le llama de nuevo y le dice, pues ahora te vas por prisión, y por tanto no le perdona porque él no ha perdonado, ¿no? Y esto en el Padre Nuestro, cuando se dice perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, ¿no? Esto sería la base de esa actitud de perdón que, bueno, pues emerge de este Evangelio. Al lado de esto tendríamos en la carta a los Romanos, esto es 5:20, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero claro, aquí tenemos un problema, porque ustedes creen que se puede aplicar directamente
de lo que acabo de contar, de estas historias de abuso, solamente falta la persona que ha sido abusada que entonces le digan, pues mire, el Evangelio dice que tiene usted que perdonar. Y por tanto, pues mire, lo que le ha pasado, muy lamentable, pero me lo perdona usted porque si no, encima usted Dios le va a meter a la cárcel a usted. Me estoy explicando, ¿eh? Según cómo se aplica esto, ¿qué está pasando aquí? Aquí al menos falta algo. Humanamente parece que esto sea violencia sobre violencia y a veces eso se puede hacer, le pueden hacer a uno desde la misma institución que es responsable pues, de muchos de estos abusos, porque bueno, pues así parece que se tenga que predicar con el Evangelio en la mano, o se lo puede hacer la persona más íntima que le conozca con buena intención, o se lo podrían hacer desde la psicología, porque claro, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se puede honrar ese dolor de la persona y al mismo tiempo ayudar a que esa persona abusada tenga un horizonte que sea humanamente pleno? Porque nadie se quiere quedar, eso ya se ve, quedarse en la rueda de la victimación, revictimización y de la violencia, eso pues no se ve que tenga futuro humano. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sabemos algo de las víctimas que realmente han llegado? No, que nosotros con el Evangelio en la mano desde un púlpito con un micrófono le decimos usted tiene que perdonar porque aquí lo pone, sino personas que realmente habían hecho ese proceso y que sean ellas, esas víctimas, que nos cuenten a nosotros cómo se hace eso y cuáles son los elementos que juegan un papel en esa experiencia. Pues sí, eso existe y esos estudios también existen y ahora es lo que pues, me gustaría compartirles un poco, porque esos estudios nos muestran que, les he dicho antes, cuando el perpetrador, cuando el agresor es una figura de autoridad religiosa, por eso mi título, ¿no? La figura de autoridad religiosa como factor de riesgo. Mi respuesta a ese título no es un factor de riesgo, parece ser cuantitativo, es decir, tener autoridad religiosa no multiplica el número de veces que se abusa, primera respuesta, pero segunda, sí es un factor de riesgo para el daño, la profundidad del daño. Entonces, esa profundidad del daño es porque me sorprendió mucho que cuando el abuso se realiza por parte del padre, por ejemplo, del abuelo, de un tío, de una persona del hermano, como he dicho antes, parece ser que el daño no es tan profundo como cuando es un sacerdote que realiza ese abuso. Y esto parecería sorprendente, al menos a mí me sorprendió, porque yo por lógica diría, hombre, cuanto más cercana es la persona abusadora, más daña a la persona, por lo tanto el padre sería el más cercano, ¿no? ¿Cómo entendemos que el sacerdote pueda dañar más que el padre? Pues ahí es importantísimo ver cuál es el rol, cuál es la vivencia de la madre en ese triángulo de abuso. Muchas veces cuando el padre es el abusador, la madre no tiene una relación muy buena con el padre, no siempre. Hay veces que en las familias la madre aún aplaude o la madre no se entera, esto es cierto, pero en muchos casos la madre ya tiene una relación tensa o la madre desconfía del padre, es un padre violento también hacia ella, ¿no? Entonces, estos niños que son abusados por este padre abusador, la mayor parte de las veces no tienen en su figura de referencia, si son niños muy pequeños, que sería la madre, una admiración hacia el abusador, mientras que la característica que parece ser la más determinante en el caso del abuso de sacerdotes es no solamente admiración, casi adoración de la madre hacia la figura del sacerdote, que en este caso es abusador, sin que ella lo sepa. ¿Se entiende esto? A veces puede ser, por ejemplo, este caso que les he contado de John Geoghegan, la madre estaba agradecidísima a este sacerdote, que en un momento de dolor, tal como el suicidio de su marido, se hubiera tomado el tiempo, con el trabajo que tiene el sacerdote, de venir a su casa, de sentarse con ellos media tarde, de llevarse a su hijo de 12 años a tomar un helado, de volver. La madre tiene un agradecimiento inmenso hacia ese sacerdote. Y eso provoca un colapso más profundo en el niño, porque se da cuenta, tiene una incapacidad de procesar eso, o los niños son inteligentes, y a veces muy inteligentes emocionalmente. Ellos ven, yo no quiero dañar a mi madre, yo a mi madre no le puedo destrozar, esto que es donde se está agarrando.
¿Me estoy explicando con esto? O sea, esa percepción emocional profunda es: mi madre está llorando, mi madre está sufriendo, y cuando llega esta persona, mi madre descansa. Pues yo, ¿cómo le voy a decir a mí esto? Pero no razonado así, con todo este razonamiento. Esto es sentido en las vísceras. Que yo eso no lo toco porque le voy a hacer a mi madre, le voy a dejar sin piso, le voy a dejar sin lo que la sustenta. Hay ejemplos donde el abuso se producía los domingos. Hay algunas familias, a lo mejor algunos de los que están aquí, eso ha ocurrido en su casa, donde pues invita al sacerdote el domingo a comer, porque no se queda al sacerdote solo. También esto es otro capítulo, ¿no? Como viven los sacerdotes católicos, que pasa ahora con el Papa, que parece que abre la puerta a lo del celibato no obligatorio, pero en muchas familias pues es como un honor decir al sacerdote: pues véngase usted el domingo a comer con nosotros. Bueno, pues la situación es: aquí tenemos a la madre preparando con todo su amor el almuerzo para el sacerdote y la familia, mientras el sacerdote pues está con el niño. Y la madre encantada de que esté con el niño, porque algo va a aprender el niño del sacerdote. Mientras tanto el sacerdote está abusando del niño en la habitación de al lado. Y el niño, mientras eso ocurre, oye a la madre que está cantando, preparando la comida en el otro lado, salen de la habitación, se sientan a la mesa y lo primero que hacen es rezar, dando gracias que el sacerdote está presente. ¿Me entienden esta situación, no? Esto es parte del clericalismo de la institución, de la Iglesia Católica, y es uno de los temas en que pues, este Papa Francisco está poniendo más incidencia en atacar o ir en contra de esa exaltación de la persona del sacerdote, podría ser de la monja, ¿no? Que porque llevamos un velo, un clergyman, una sotana, un hábito, ahí parece que se lleva una reverencia que evidentemente cuando se produce se entiende que es por esa dimensión de lo espiritual y lo sagrado, que es importantísimo para las personas que exista la posibilidad de abrirse a algo mayor, pero es muy importante separar eso de la persona que lo representa, porque cuando se confunde esa realidad sagrada con la persona que lo representa, ahí se ponen las bases de un abuso que se llama el abuso clerical. Y eso el Nuevo Testamento nos advierte en contra de ello. Jesús, de hecho, habló de forma muy fuerte en contra de esto, porque si se fijan en los evangelios, a las únicas personas que Jesús critica son a las religiosas, ¿no? Porque ahí había pues, prostitutas y publicanos. Los publicanos eran los grandes estafadores. Los publicanos se dedicaban a cobrar impuestos al pueblo a nombre del invasor romano, y de paso cobraban un poquito más y se lo quedaban ellos. Entonces esto es una escaño pobre, decimos en catalán, es un que está como abusando, ¿no? Extrayendo de la gente pobre, y por tanto es eso deleznable, ¿no? Bueno, pues Mateo, que es el mismo que pone ese ejemplo que les he dicho del pobre del ministro que perdona, Mateo era un publicano. Por tanto, Mateo era uno pues, que se dedicaba a este tipo de trabajo. Y a este no me lo condena, sino que encima le dice sigue. Entonces, esa situación de publicanos, pecadores, prostitutas, personas que viven aparentemente fuera de esa moralidad, esos no son, no digo yo que Jesús lo aplauda eso, ¿no? Viva la inmoralidad, para nada, pero no es su foco, no es donde esa crítica que Jesús realiza en los evangelios se fija en la persona abiertamente, por decir así, inmoral, sino que en quien se fija de una forma especial es en la persona que se cree justificada moralmente, y a eso le llamamos fariseo desde entonces. Es la persona que dice: yo no soy como este, yo sí que cumplo lo que se tiene que cumplir. Entonces, en este contexto, diríamos, de crítica a esa moralidad farisaica, el clericalismo ocupa un lugar preeminente, puesto que, como les decía, es ser educado en el creer que tengo una misión especial más cerca de Dios que del conjunto de las personas, ¿no? Todos estamos hechos a la imagen de Dios, pero resulta que hay unas personas, los monjas, sacerdotes, sobre todo los sacerdotes, que de alguna manera están como de mediadores entre Dios y el pueblo o los demás. Esto se le llama una espiritualidad, diríamos, de puño antiguo, que Jesús erradica. En la carta de los Hebreos, toda la carta de los Hebreos está teológicamente orientada a decir: el único mediador es Jesús. Y Jesús no es el sacerdote. Jesús es Dios mismo, por tanto no hay mediador, porque si Jesús es Dios no hay un mediador humano entre
las personas del pueblo y Dios, sino que cada persona, y ahora me estoy empezando a acercar a lo que estas mujeres que recuperaron de su abuso, que curaron esa herida profunda, descubren en su espiritualidad, me estoy empezando a acercar con esta crítica al clericalismo que ya aparece en los evangelios. Esa comprensión que el mundo de lo divino no está ordenado con un Dios que está arriba, omnipotente, en un cielo inaccesible y que tiene unas mediaciones para llegar a cada uno de nosotros, sino que ese Dios es alguien a quien el acceso puede ser íntimo y directo para cada uno de nosotros. Ese Dios que es relacional de una manera que no necesita mediaciones, que no quiere decir que se tenga que rechazar la institución, los sacramentos, y algunos no lo rechazo, pero comparto la tradición cisterciense monástica medieval que habla del corazón de Jesús con una parte derecha y una izquierda. Y como médica pues sabemos que el corazón tiene una parte derecha y una izquierda, al menos así nos lo enseñan en la facultad, aunque desde hace unos años hubo un médico valenciano, español, que descubrió que la estructura del corazón es otra cosa, es una helicoide. Y esto tiene muchas consecuencias, pero no es mi tema de hoy. Por tanto, me quedo como de derecha a izquierda, pero en la época medieval decían, ese corazón de Jesús, esa relación con Dios, se puede abordar desde el punto de vista, decían así los medievales, de la derecha, que quería decir institucional, por tanto, a través de los sacramentos, de las mediaciones, pero hay un lado que llamaban místico, que es el lado izquierdo del corazón. Y si uno no tiene ese desarrollo de su relación con Dios desde el punto de vista de su propia subjetividad, de su propia intimidad, ahí falta lo esencial en esa relación con Dios. Entonces, estas mujeres que, como digo, descubrieron su forma de sanar, porque el problema que tenemos con el abuso de sacerdotes es que se crea una confusión espiritual, se crea una gran imposibilidad de fiarse de las figuras de autoridad, que sorprendentemente no aparece del mismo modo cuando quien abusa es el padre, y ha explicado un poco por qué quizá eso es así. Sin embargo, cuando es el sacerdote o también otras figuras de autoridad religiosa de otras religiones o confesiones, ahí se crea, se daña, se lastima la parte más delicada de la estructura psico-espiritual de la persona. Se daña la parte donde nos abrimos al espíritu, donde nos abrimos a algo que está más allá de lo que se puede controlar cognitivamente, donde nos abrimos a algo que nos fascina, donde tenemos esa dimensión trascendente de la persona. Y esa dimensión es preciosa, y esa dimensión, cada uno sabrá, ustedes que están aquí, cómo la han vivido, cómo la viven o dónde la han vivido. Pero si se daña eso, se daña el lugar desde donde se puede curar todo, incluso un abuso de estas circunstancias. Por eso, esa frase de la Carta a los Romanos que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, eso es cierto, pero tiene que la persona poder sanar esta parte espiritual profunda. Entonces, si no están muy cansados, ¿están muy cansados? Porque entonces yo querría aportar algo a lo que me parece que es fundamental en esa relación espiritual profunda, y es pasar de algo que la teología conoce como logos espermáticos, ya les cuento qué es eso, algo que no se expanden de los nombres, le llamo logos colpóticos. Voy a borrar un momento y les pongo esas dos nociones. Voy a poner así. Ay, no, eso no se ve. ¿Ese se ve así? Vale. Gracias. Más o menos. Sí. Bien. Esto son palabras griegas, ya lo ven, logos conoce casi todo el mundo, ¿no? Logos, el verbo, la palabra. Espermáticos, pues también les sonará, el esperma, y luego cuento que es colpóticos. Logos espermáticos es una expresión que viene del griego de la filosofía estoica. Y esa expresión quiere decir, para los estoicos, que son unos filósofos anteriores pues a Sócrates y a Platón, presocráticos, ellos creían que Dios era el principio de la racionalidad.
y que ese principio de la racionalidad, de la razón, que llamaban logos, existía en su forma absoluta en Dios, pero se había diseminado en la tierra como una lluvia de semillas. Esperma quiere decir semilla en griego. Entonces también es el esperma del varón, es como la semilla que se disemina. Esto es un ejemplo con una metáfora masculina para pensar esa relación con Dios. Yo lo que les voy a dar aquí debajo es un ejemplo con una metáfora también sexual pero femenina, ¿no? Ahí es donde voy. El logos espermáticos sería esa forma de lluvia divina sobre toda la creación, que deja su semilla en todo lo que existe, especialmente en el ser humano, en su interior. Así el mundo griego reconoce el ser humano como ser racional, porque comparte ese logos divino. Lo comparte toda la creación, pero a diferentes grados, ¿no? Y diríamos, el ser humano lo comparte de una forma pues, que es suficientemente potente como para definirlo. Esto lo cogió de la filosofía estoica un teólogo cristiano del siglo II, o sea, muy prontito tras la muerte de Jesús, que se llamaba Justino, y lo llamamos así el mártir, porque no es que fuera el único, pero él sí fue uno de los primeros que sufrió martirio en Roma en el siglo II, porque defendía a ese grupo marginado que eran los cristianos. Entonces Justino el mártir era filósofo y fue el primero que en lugar, se le llama apologeta, porque fue el primero que en lugar de decir la filosofía pagana no vale para nada y vamos a hablar de este Jesús de los evangelios, él dijo, es que este Jesús de los evangelios lleva a cumplimiento la esperanza pagana. Entonces esto fue una, diríamos, visión mucho más positiva de relación con la cultura del entorno y por eso pues se le llama la apologeta. Y bueno, pues por eso irrito especialmente a los poderes de la época, porque no le pudieron decir que es un marginado que habla de algo absurdo, porque él estaba hablando de la filosofía que ellos consideraban pues, la correcta, ¿no? Y la estaba bautizando, por decirlo así. Bien, pues esto es algo que se estudia en la Facultad de Teología, que todo el mundo que ha estudiado teología conoce este concepto, logos espermáticos, y que pues está normalizado en el estudio de la teología. ¿Cuál fue mi sorpresa, diríamos, cuando, una vez que estaba leyendo el Evangelio de Juan, en griego, que es la lengua original, me encontré en el prólogo del Evangelio de Juan, exactamente sería Juan 1:18, me encontré una palabra que yo conozco de medicina, pero que no supe en el momento que la encontré, dije, ¿pero qué hace ahí esa palabra? Y era la palabra kolpos, que ya ven que kolpoticos de grande esta palabra, ¿no? Kolpos. ¿Dónde está esa palabra y por qué la conozco de medicina? Se encuentra, como les digo, en el verso 18 del capítulo 1 de Juan. Y dice ahí, normalmente se traduce en castellano así, que Jesús está siempre en el seno del Padre. ¿Les suena esto? Algunos, ¿no? Está en el seno del Padre. Entonces esto lo dice el prólogo de Juan, y luego aparece otra vez, que ya les contaré cuándo es. Solo dos veces en el Evangelio. ¿Por qué dije que yo conocía esta palabra por medicina? Bueno, porque en medicina hay algo que se llama una colposcopia. ¿Alguien sabe qué es eso? Las mujeres sabrán, ¿no? Pues, ¿qué es una colposcopia? Es un examen que se toma para detectar molestias en el cuerpo uterino, cáncer del cuerpo uterino. Ah, claro, usted es médica, pues claro, perfecto. Una colposcopia, así nos lo contaba la compañera, pero etimológicamente es mirar, scopos, mirar el colpos, pero el colpos es la vagina, la cavidad vaginal. Entonces yo cuando vi esta palabra, como vengo de mi medicina, digo, ¿cómo? Que el hijo está en la vagina del padre. ¿Cómo va a ser eso? Esto no lo vi nunca traducido así, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto, no? Esto de la colposcopia es como una gastroscopia, pues es scopos, la cavidad gástrica, una colonoscopia, pues ver el colon, una broncoscopia, pues tenemos ahí muchas palabras, ¿no? Colposcopia es la palabra que yo conocía, el instrumento, eso que se abre, ¿no? Se llama colposcopio y quien lo hace, pues un colposcopista, si quieren poner esa palabra. Entonces, cuando yo descubrí esta palabra colpos, pues me interesó decir cómo esta palabra va a estar, porque yo les he traducido seno, ¿no? En el seno del Padre. Ya, pero si ustedes buscan en un diccionario griego
de griego contemporáneo, de griego antiguo, la palabra corpus no es seno, es vagina. Además es una palabra que tiene algo muy importante, y creo espiritualmente muy importante para en general nuestra espiritualidad y en concreto pues para esto de la curación que les estoy comentando hoy. Porque la palabra corpus es cavidad, pero una cavidad particular. No cualquier cavidad es un corpus. Dijimos cavidad vaginal porque la cavidad vaginal tiene algo que es peculiar y es que es una cavidad, le llamamos así en medicina, una cavidad virtual. Y una cavidad virtual, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, este espacio, esta habitación es una cavidad, pero no es virtual, tiene sus dimensiones y aquí pueden caber pues, más o menos personas. Pero a medida que entran las personas, esa cavidad no se hace mayor, ni se hace menor cuando las personas se retiran. Por tanto, es una cavidad no virtual, sino absoluta, no se fija eso. La cavidad virtual, que sería el caso de una cavidad vaginal, ella se abre a medida que se penetre, por tanto es como una capacidad de abrazo que tiene esa cavidad, porque se adapta a aquello que entra en ella. En ese sentido es que los griegos llamaban corpus, algo que cuando yo voy con mi hábito lo puedo hacer, hoy no lo puedo hacer bien, pero imagínense que tengo un cinturón aquí y que llevaron la túnica, me levanto un poquito la túnica y la dejo caer por encima del cinturón. ¿Se imaginan eso? Eso crea como una bolsa, ¿no? Como los canguros. Pues los griegos a eso le llamaban corpus, porque eso también está cerrado hasta que le pongo algo dentro. Y cuando le pongo algo, entonces, pues se agranda, ¿no? Esto es corpus. También se llama corpus, en griego, al espacio del cuerpo humano que va desde el pecho hasta las rodillas, porque es un espacio también virtualmente corpótico, es el sitio del ponerse en la, ¿cómo llamamos esto? La falda, en el regazo. Por eso se traduce como regazo, pero ahora les estoy contando. Por eso se traduce como seno, pero esto es una interpretación derivada. Su interpretación inicial es la que les comento. Esto se llama así porque tú tienes un niño pequeño y vas a hacer así, ¿no? Y si tienes, pues, como María de Nazaret, a su hijo muerto bajado de la cruz, pues hace así y lo pone en su regazo, esa pietas que es la Virgen cuando recoge al hijo asesinado, ¿no? Entonces eso, y también se llama la palabra corpus, yo creo que ustedes tienen aquí llaman un golfo, ¿no? ¿Golfo existe? La palabra golfo. Esa palabra golfo es la palabra corpus, porque ahí es donde el mar entra en la tierra. Y eso ya viene de las diosas griegas Tetis y Gea. Gea, la diosa de la tierra, y Tetis, la diosa del mar. Y se hablaba de una interpenetración de la diosa de la tierra y la del mar, donde era como que se hacía ese espacio para coger ese mar que llegaba. Por tanto, es una palabra muy antigua y es una palabra que les he dicho aparece 2 veces en el Evangelio de Juan. La primera, que les comenté, y la segunda es cuando dice que en la última cena el discípulo amado estaba, normalmente se traduce, estaba recostado sobre el pecho de Jesús. No sé si les suena a algunos esto. Bueno, pues si se mira el Evangelio directamente, esa palabra es la palabra corpus. Quiere decir que el discípulo está recostado en el corpus de Jesús. Y eso, como se entiende, si están en medio de las cenas, porque en la época antigua, ustedes saben, los romanos y también los griegos no comían sentados a la mesa, ¿no? Sino que comían recostados en el triclinio y se recostaban en el brazo izquierdo y comían con el brazo derecho. Pero claro, el comensal de la derecha, ¿dónde se ponía? A los pies. No se ponían los pies, con los pies en la cara del otro, además yendo con sandalias y no por los caminos sin asfaltar. No le ponían las en la cara al otro, además, eso ya al tercer comensal lo tienes a 3 metros y no lo vas a ver. Como se sentaban en la mesa en esa época antigua era recostándose en el corpus del anterior. Por eso, en los banquetes griegos se llama el que está a la derecha, que hasta hoy es un lugar de honor, ¿no? Siéntese usted a la derecha, es porque en la época antigua el de la derecha iba a estar en contacto bastante íntimo con el primer comensal, porque le iba a poner su cabeza aquí. Por eso se explica que en el Evangelio de Juan diga, levantó la cabeza y dijo, soy yo, ¿quién es el que te va a traicionar? Porque tenía su cabeza en el regazo de Jesús. Pero este regazo viene de esta palabra, por tanto, lo que caracteriza el regazo de Jesús, que es donde está el discípulo amado, donde se nos invita a estar a cada uno de nosotros,
lo que caracteriza ese regazo es su carácter virtual, como la cavidad vaginal. El carácter virtual del colpos ahora sí nos lleva a qué quiere decir que yo entienda que Dios tiene una cavidad virtual. Bueno, lo primero que quiere decir es que tiene un lado receptivo. Esto es lo primero. Bueno, esto ya no es poco. Hablar de Dios como de una dimensión receptiva no es lo mismo que si yo solamente hablo de Dios, que es lo que estas mujeres rechazan, la autoridad solamente de Dios. No pueden, no que ideológicamente no les dé la gana, es que no pueden, tras haber sido usadas por un sacerdote, no pueden imaginar, relacionarse, aceptar, dejar entrar en ellas a un Dios autoritario que les va a decir desde arriba: yo te protejo. Y así, pues a mí me he protegido antes. No es posible esa relación. Mientras que con un Dios colpótico, es decir, con un Dios que tiene la posibilidad de ser, en ese sentido, ya me entienden, estoy usando esas palabras, de ser penetrado, eso es diferente. Esa situación ya rompe el esquema sexual masculino-femenino, que le toca a lo divino ser lo masculino, del que estamos en lo femenino. Y eso, hay otra autora, cuando tengan que cortarme me cortan, pero yo voy acabando, porque hay una autora del siglo XIII, que es una monja benedictina alemana, que se llama Gertrudis de Helfta. Ella tuvo una experiencia que cuando yo la leo, ella escribió directamente en latín, es impresionante como lo describe, y son dos experiencias o tres breves que les cuento. La primera es, en un momento que está ella yendo a comulgar, están cantando sobre la tierra prometida y ella ve a Jesús que le hace así, y le está indicando que su pecho es la tierra prometida. Y Gertrudis se emociona y entiende que no se trata de ir a una tierra física, sino de aceptar esa relación con Dios como un lugar donde yo puedo descansar y donde a mí me sostiene. Y eso le gusta mucho a ella y lo vive muy bien. Al cabo de un año, en el mismo día que están cantando la misma antífona, ella va a comulgar de nuevo y entonces lo que percibe no es que Jesús le repita: mi pecho es tu lugar de descanso, sino que le dice: puedo venir a tu pecho para descansar. Eso entiende ella. En el siglo III, eso es una premonición de la subjetividad moderna, que luego tiene también muchos volúmenes para hablar de ello. ¿Cómo que tú quieres descansar en mí? Tú viste 27 años, ¿no? Se queda perpleja, como diciendo: a ver, un momento, tú eres Dios, ¿no? Pues si tú eres Dios, yo vengo y descanso en ti. Eso es lógico. Pero ¿cómo tú, Dios, quieres venir a descansar en mí? Cuando se acuerda del Evangelio de Juan, la mujer samaritana, que Dios le dice: dame agua. La mujer le dice: ¿cómo te voy a dar agua a ti? Y luego le dice: yo soy el agua viva. ¿Pero por qué le pide agua? Es una broma esto. San Agustín, en el siglo V, comenta esto y dice: no, Dios no está de broma. Cuando le pide agua, aunque luego dirá: yo soy el agua viva, pero cuando le pide agua a esa mujer, no está de broma, porque lo que le está pidiendo es su amor. Y su amor Dios no lo tiene, hasta que esa mujer libremente no se lo dé. Este Jesús que se le presenta luego como pobre, luego como sediento, a Gertrudis hace que todas las representaciones medievales, en Latinoamérica está lleno, estoy segura que en Colombia hay representaciones de Gertrudis, ella se le representa con un corazón abierto y Jesús dentro. O sea, Jesús está descansando en el corazón de Gertrudis, que no excluye la otra parte, pero nos importa esta parte. Pues bien, hay un momento en que Gertrudis vive lo mismo que luego vivirá Santa Teresa de Jesús, que es como que de Dios sale un rayo de luz y de fuego que la atraviesa, ¿no? Que la penetra. Esto es como una imagen, diríamos, típica, erótica, para hablar de la relación con Dios, que mucha gente conoce como transverberación, que se conoce en Teresa de Ávila y que se ha convertido en la imagen más emblemática de la mística de Teresa. Aunque ella dice: esta no es, pero ya les cuento otro día la que es, porque también es muy interesante. Bien, pues Gertrudis eso lo vivió, pero le quedó dentro como la sensación de que algo faltaba. Y al cabo de 3 días, lo que ella vivió es que de su corazón emergía un rayo hacia Dios. O sea, Gertrudis, fíjense cómo vive la reciprocidad con Dios. No tiene suficiente con ser el polo receptivo, entender que Dios es el polo donador, sino que eso lo vive y lo acepta y lo goza, pero también de Gertrudis emerge algo que le va a aportar algo a Dios. Ese Dios de Gertrudis es un Dios que le falta algo. Esto es lo que parece ser esencial en estas mujeres que han padecido estos abusos. Tener una relación con Dios donde Dios no lo tiene todo. Donde Dios, sin negar su omnipotencia, porque si hablamos de omnipotencia del amor, ahí
cabe esto que les estoy intentando desarrollar, pero lo importante subjetivamente para estas mujeres es decir, en mi espiritualidad profunda, yo tengo una capacidad agente, una capacidad de acción que Dios me recoge, que Dios va a ser el polo receptor de eso, y así construyo una subjetividad que, en lugar de ser, diríamos, reforzar este abuso que he sufrido, lo que hace es curar este abuso que he sufrido. ¿Se entiende esta parte? Sí. Entonces, esta parte relacional es la parte que yo aquí llamo la logos pulpoticos, porque querría decir, no que ahora en lugar del espermaticos vamos a hablar del pulpoticos. A mí lo que me parece más interesante es, sin abandonar el espermaticos, porque esta parte dadora de Dios es dador de vida, Dios, como pensaban los filósofos, sembrando su semilla en todo el mundo, a mí no me parece que sea algo que sea rechazable, ni mucho menos, pero si solamente tenemos esta imagen que proviene de la sexualidad masculina y que nos habla de un Dios que da, si solamente tenemos esta imagen, no tenemos la imagen de logos corpóticos, ahí yo creo nos falta una pieza fundamental de la espiritualidad, y que es la pieza donde ese daño producido a la espiritualidad profunda de la persona usada, ahí puede encontrar por qué, porque ahí sí puede en primer lugar perdonar, diríamos, no al agresor directamente, porque eso quizá va a ser posible, pero muchas veces no va a ser posible este cara a cara, porque somos limitados humanamente, y no creo yo que forzar esto en absoluto sea una parte indispensable de la curación espiritual. No lo creo. Tú puedes decir, pues no le deseo ningún mal, pero quiero ni verlo, ¿no? Esto me parece a mí que humanamente es muy posible, pero ahí hay un perdón necesario, que es el perdón, diríamos, hacia Dios, el perdón hacia la vida, el perdón hacia mis padres, a quien sea que me tenía que proteger, el perdón que me permite vivir, ¿no? Y también, no digo que no sea el perdón, pero yo estoy intentando ser realista, ¿eh? No me lo imagino como perdón, el agresor, ahí esto no es así, porque humanamente pues se tienen que también reconocer unos límites, además esa persona igual está aún en su locura, y si hombre me voy a acercar para que vuelva a empezar o me escupa la cara, o sea, esto se tienen que reconocer los límites, que el perdón es cosa de dos, y la relación es cosa de dos, ¿no? Y si esa persona realmente hace un superproceso del agresor y hay alguna posibilidad, no lo niego esto, ¿no? Que pueda ser, y esto ha ocurrido, de hecho, más el agresor pues es tu padre o alguien cercano, pero esto no es lo fundamental. Cuando hablo del perdón estoy hablando de curar esa herida profunda de la espiritualidad de la persona, en restaurar esa relación con lo divino a esa persona, y eso pide un perdón, pero es un perdón que pide casi como perdonar la falsa imagen de Dios que he vivido, esa pensar que Dios, oh qué bien, hemos tenido un accidente de tren, se han muerto todos menos yo, gracias Señor. ¿Qué pasa ahí? ¿Me entendéis? Esa sensación de providencia, de decir, se murió todo el mundo y yo me salvé, y das gracias a Dios, ahí hay un problema, porque se murió todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué Dios es ese? O sea, ¿cómo yo puedo tener una imagen de Dios protector cuando, nos acaban de contar esta mañana, cuántos niños empezó la doctora Luz Marina, ¿no? 42 niños cada día. Bueno, pero como no es un niño, gracias Señor. ¿Es eso la espiritualidad suficiente? Como a mí no me ha tocado, pues no puede ser. Pero claro, si yo me hablo realmente, hacer mío, realmente el dolor del mundo, pues me destrozo. No puedo yo levantar la cabeza, como Gladys decía, todos los quiero adoptar a todos. Bueno, pero no se puede, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a creer en la providencia de Dios si no pienso solo en mí o en mi hijo, que a lo mejor, por suerte, nadie le ha abusado o que lo sepa? Si yo intento realmente vivir una espiritualidad y me abro a lo que significa la espiritualidad, que no puede tener fronteras ni barreras ni excluir a nadie, si no, no merece ese nombre, entonces me aclaparo, me agobio, ¿no? Porque parece imposible, porque una sola violación ya pone en cuestión ese Dios protector. Por eso digo que es tan importante ayudar a restaurar, pero no solamente como desde fuera, es que la persona que ha sufrido esa lesión en su espiritualidad profunda, esa es la persona que tiene, por eso donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Si a esa persona la miramos como sabiendo que tiene algo para enseñarnos a los demás,
porque tiene una imposibilidad de repetir la mentira superficial de un Dios solamente autoritario, porque no puede con ello. Yo podría aún imaginar que ese Dios me vale, pero una persona que ha sufrido eso, ante ese Dios te pone cara de siguiente, porque eso a mí no me vale para nada. Y eso, que es su dolor, eso es una gracia, porque ahí tiene un criterio, una brújula interior, que hasta que no dé con el Dios de verdad, ahí no se lo va a tragar. No sé si me estoy explicando. Entonces, si nosotros, aparte de todo lo que ha aparecido esta mañana, ¿no?, de medidas de prevención, medidas de todo tipo para acompañar a esta persona, bueno, pues mi parte es aportar esa dimensión espiritual como dimensión fundamental de la curación y de la vivencia de la persona abusada. La persona abusada no sea alguien que ha perdido su conexión con el Dios verdadero, que es el del amor y de la protección, es alguien que está a punto de profundizar esa relación y de ayudarnos a todos a avanzar hacia él. Si la mirada hacia el otro es una mirada de condescendencia, pobrecito, y vamos mal, no se cura en profundidades de este lugar, tampoco con la hipocresía, aún más, ¿no? Si yo no me lo creo, pues no me lo voy a mirar al otro así, pero si yo me creo que esa mirada o esa realidad que Jesús dice en la persona que más sufre, ahí estoy yo, ¿cómo está ahí? Pues yo creo que está ahí de esa manera. Está ahí porque ahí se nos revela ese Dios colpótico, ese Dios receptor, que no solamente es el que da, que claro que sí, porque Dios da y da mucho, pero eso solo es un ídolo, eso solo es un antidios, es casi un anticristo, Dios del poder, ese no es Dios. Y quizá todos los que estamos aquí, yo creo, ¿no?, empezando por mí, siempre tenemos como necesidad de convertirnos a Dios de verdad. Y ese Dios vivo tiene que ser un Dios que no es solamente el Dios del poder, sino que su poder se ejerce desde esa capacidad de acogernos y de recibir aquello que nosotros como personas espirituales tenemos para dar a Dios, que va a ser nuestra acción amorosa libre, que nos dignifica. Y esa acción amorosa libre, la persona abusada no la tiene disminuida, la tiene profundizada. Y la tiene para sí misma y la tendría para enseñarnos si nosotros estamos dispuestos a escuchar. Pues muchas gracias. Tiempo para... Eso. Agradecimientos a cargo de la... Respecto al perdón, ¿cómo influye el tema de la justicia? Porque yo pienso que esa persona que está victimizada va a ser un poco más complicado trabajar en su propio perdón cuando no se está haciendo justicia por el otro lado, porque pueden hacer la desesperanza, es decir, la víctima trabaja en su parte espiritual, en ese acercamiento hacia Dios para lograr perdonar, poderse liberar, digamos así, de ese duelo, de ese dolor de víctima, pero por otra parte puede interferir en ese trabajo de perdón en que no se haga justicia. Yo pregunto, ¿cómo se está tratando el tema hoy con la iglesia? Porque siempre tenemos en cuenta los procesos del acusador, del común, digámoslo así, pero cómo está en este momento la iglesia, no sé cómo está exactamente acá en Colombia, cómo están en Europa trabajando sobre esos abusadores, porque se trabaja sobre el perdón, pero no se está deteniendo, no se está haciendo justicia, entonces eso puede intervenir muchísimo en ese acercamiento espiritual. Pues yo he de combinar dos cosas, ¿no? Una es, por eso he hecho como estas dos partes y a ver si lo acierto a decirlo bien, porque para mí es muy importante, por una parte, tomar seriamente esta profundidad, seriedad del crimen y evidentemente, ¿no?, todo lo que he dicho va conducido a que no se proteja a esa, que no se sitúe el perdón más situado como pasó entre el año 2002 y pues bueno, el sacerdote lo vamos a cambiar de lugar y el sacerdote va abusando, ¿no? Esto me parece que ha quedado claro.
Pero por otro, para mí es muy importante que esa posibilidad de perdón espiritual profundo es independiente de lo judicial, no porque no valore lo judicial, ni mucho menos, pero es que es como lo vivo, que es independiente porque es aún más necesaria cuando no se produce lo otro, que no quiere decir, pues yo me despreocupo y vamos a dejar lo otro, no, no, al contrario, porque si esa espiritualidad relacional es la que vivimos, esto da aún más motivación, aún más sensibilidad para ahí donde se pueda trabajar esa dimensión, pero yo no las uno, y no las uno porque esta es la gran buena noticia, que la persona, aunque no haya justicia, que quiero que la haya, yo estoy porque la haya y he escrito sobre esto y la denuncia es obvio que la apoyo, pero ¿y cuando no la hay? Eso es lo que me importa, porque a veces no la hay, y a veces aunque la haya, tú te da, diríamos, puedes decir que sí, que te ayude el hecho de que pongan en prisión al otro, pero mucho tampoco me ayuda, que estoy a favor, que pongan en prisión a quien abuse, pero estoy hablando de una dimensión donde es casi, mira, hay personas que me han dicho, es que casi que me odio a mí misma por estar contenta de que el otro se vaya en prisión, es como otro nivel, ¿sabes? Tú puedes estar contenta de decir, finalmente lo han metido en prisión, pero que eso te cure